Estamos amañados aquí, ¿cierto? Amén. Amañados. Sí. A pesar de todo, siempre uno se amaña, ¿cierto? Y gracias a Dios porque, bueno, nos da la paz. Y eso decíamos el viernes, lo importante es tener mucha paz. Un médico decía una vez, entre más se afanen, más ligero se muere. O sea, y yo dije el viernes, es la muerte la que se tiene que ocupar de buscarnos. Así que no se preocupe por ella, es ella la que tiene que preocupar de buscarnos. Amén. Gloria a Dios. Seguimos orando para que el Señor sane y todo, pero alguna enfermedad no la va a sanar. La última no la va a sanar. Porque dice el versículo último que leímos el viernes, porque es necesario que todos comparezcamos, hay que ir a recibir el premio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pero no voy a hablar de eso. Vamos a leer un versículo aquí, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el verso 12. Y 13, leamos estos dos versículos. Esta mañana estuvimos hablando sobre como aprendiendo a leer la Biblia, fue que estuvimos esta mañana. Cómo leer la Biblia y nos salió una buena lectura. Y siempre estuvimos platicando allí con el apóstol Juan. Sí. Leamos la palabra del Señor aquí, capítulo 2, verso 12 y 13. Voy a leer, si usted quiere leer también puede hacerlo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dele gloria a Dios. Gracias al Señor. Así que seguimos sirviendo al Señor. Bueno, vamos a hablar esta mañana, les voy a hablar sobre lo que Dios nos ha concedido. Hay muchas cosas que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Pero hay algo especial. A ver, ¿qué se les ocurre? Que Dios nos ha concedido. ¿Usted sabe que conceder es algo que se da? Se da, se regala, se concede. Entonces dice, y vosotros y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La obra del Espíritu de Dios es precisamente para eso, para que nosotros tengamos ese entendimiento, sepamos, conozcamos, creamos y vivenciemos en nuestra vida lo que Dios nos ha concedido. Bueno, una ilustración para que sepamos una cosa que Dios nos ha concedido, muy especial. Entonces, para eso vamos a hacer la lectura de 3 textos ahí sentaditos. Bueno, no sé si lo pueden poner aquí para que lo puedan ver. Algo que Dios nos ha concedido. Y que sin eso es imposible. Es imposible. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos
Vamos a hacer lectura de 3 textos y ustedes van a asociar el contenido allí para encontrar la idea que queremos presentar. Primera lectura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto provocó una reacción en Nicodemo inmediatamente. Al escuchar una frase, nacer de nuevo, Nicodemo dice: esto es imposible. ¿Cómo así? ¿De qué me está hablando? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No era posible, eso no era posible. Entonces Jesús le aclara y dice, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Leamos otra escritura aquí en Efesios capítulo 2. Bueno, tenga bien presente la que hicimos. Vamos a hacer otra, que parece diferente, pero está hablando de algo igual. Capítulo 2 de Efesios. Dice: y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, ¿se les parece el texto o no? ¿Tiene parecido? ¿Sí? Bueno, listo. Vamos a otro, vamos a mirar otro. Ahora vamos a mirar en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, verso 20 al 22. Ahora dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero, ¿qué pasó? Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Se les parece? ¿Sí se les parece el contenido o no?
Bueno, esta es una escuela dominical y por eso estamos tratando esto de que todos pensemos, ¿cierto? Entonces ustedes también tienen derecho a pensar. Y ahí están pensando, pero ¿cómo asociamos esto? ¿Cierto? ¿Cómo concordamos esto? Entonces aquí hay una idea central en lo que hemos leído. ¿Cuál es la idea? A ver. ¿Cuál es la idea central? Les voy a dar una luz. ¿El ser humano tiene necesidad de qué? ¿De qué tiene necesidad? Hay una necesidad aquí. ¿Cuál es? Vamos a la expectativa, ¿cierto? A ver, ¿cuál es la necesidad que tiene toda persona? Porque por ahí leímos todo, ¿cierto? Todos éramos ¿qué? Hijos de ira. Lo mismo que los demás, todos. ¿Cuál es la necesidad? Los tres textos plantean una necesidad. ¿Cuál es? Bueno, los tres textos, ¿cómo? Sí, pero hay una palabra que está ahí. Está mencionada en uno de los textos y los otros dos está tácita. Está tácita. Hay textos donde está explícito, pero hay textos donde está tácito. Bueno, la necesidad que plantea un tema así es la nueva naturaleza. ¿El ser humano necesita? Una nueva naturaleza. O sea, necesita una nueva naturaleza. Esa fue la conversación de Jesús con Nicodemo. El que no tuviere una nueva naturaleza no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, como primero Jesús le dice a él, nacer de nuevo, él no entendió. No entendió, nacer de nuevo, no entendió. Pero luego le explicó. ¿Cómo le explicó? El que no naciere del agua y del espíritu. Entonces, ¿qué es nacer del agua y del espíritu? Ya ustedes saben, ¿cierto? Ya ustedes saben qué es nacer del agua y del espíritu, ¿cierto? ¿Qué es nacer del agua? A ver. ¿Qué es nacer del agua? No me diga que no, que ya le olvidó. Nacer del agua y del espíritu. Bueno, nacer del agua es beber. Es beber del agua de la vida. Es beber de Cristo. ¿Qué es nacer del espíritu? Es recibir el espíritu. O sea, nacer del agua y el espíritu es nacer de Cristo. Porque se nace de Él, bebiendo. Él dijo, vengan a mí y beban. Eso es nacer del agua y del espíritu. Lo que hacemos el día que bautizamos a una persona, ese es el testimonio público. Eso es confesar que hemos recibido a Cristo.
Gloria a Dios. Porque el agua natural no quita el pecado. Si fuera así, verás, y no ir al río. Pero aquí hay que ir al río que sale del trono de Dios. El río. Los que creen en mí, como dice la Escritura, ¿qué pasa con ellos? Ríos de agua viva correrán de su interior. Entonces, por eso la discusión, la profundidad de la discusión no es si lo bautizaron, con qué agua lo bautizaron, o esto, si era en el río, si era en el... Hay personas que dicen, por ejemplo, que eso se vale es en el río. Que Jesús fue bautizado en un río y que tiene que ser en el río. No. Porque es el testimonio público de que y creemos que Jesús murió. Y confesamos. Si creyeres en tu corazón y confesares, serás salvo. Si una persona dice, pues yo creo, pero yo no quiero bautizarme. Entonces no quiere confesar. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, el día que hay personas que confiesan que Jesucristo es su Salvador e invocan públicamente al Señor, ese día nos alegramos. Gloria a Dios. Esa es la doctrina, así es, así es. Gloria a Dios. Entonces, el tema es la nueva naturaleza. Porque vamos a decir que una persona no ha adquirido esa nueva naturaleza y lo metemos en el agua. Pero esa agua no es milagrosa. Entonces sale otra vez y sale con las mismas costumbres. Y sigue haciendo las cosas que hacía antes. No tiene que. Porque es que el agua física no produce la naturaleza. La que la produce es el agua viva. Es el que naciere del agua y del Espíritu. Entonces puede entrar. Y el que no naciere no puede entrar. ¿Por qué podemos entrar? Porque usted puede entrar en la presencia de Dios y orar, y adorar, y tener comunión con Él. Porque usted ha nacido. Y entonces puede entrar. Gloria al Señor. En Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros. Fíjense, aquí está la analogía de nacer otra vez. Y en la otra, ¿cuál analogía hay? De resucitar. O sea, la salvación es como una resurrección. Es una resurrección. Salir de un estado espiritual, un estado, una condición donde la persona está a merced del pecado, esclavo, y a veces se propone salir de esa condición y no puede. Pero llega el poder de Dios y le da vida. Entonces dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos. Entonces ahí ve esto, le cae duro a la gente que dice, pero ¿cómo así que me trataron de muerto si yo no estoy muerto? Pero a todos nos dijeron muertos. Cuando fuimos a la iglesia nos dijeron así. Y nos dijeron eso, y aunque al principio nos cayó como duro,
Pero luego entendimos y nos dio, claro. Entonces, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y aclara y explica. Miren ahí en Efesios, todo lo que pasaba con esa naturaleza que teníamos antes. Dice, anduviste siguiendo la corriente. Una de las cosas que hace parte de esa naturaleza es seguir la corriente de este mundo. Usted va para donde va el grupo, la gente. Y el mundo manipula a la gente. El mundo no es el físico, no son las casas, no son las calles. Aquí no está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo a ese sistema, a esa manera de pensar, a esa filosofía de existencia que el mundo tiene. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, hay un sistema dirigido por el mal. Y nosotros íbamos por allá, siguiendo esa corriente. Dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros estábamos allá. Eso es muy importante para un cristiano, nunca olvidar de dónde lo sacó el Señor. Una de las cosas que Dios le advirtió a Israel fue esa. Cuando entres a la tierra que yo te doy, cuídate de no olvidarte. Hay gente que vuelve y cae porque se olvida. Los que son aquí creyentes, está esta mañana aquí, ¿usted se acuerda cuando estaba afuera? ¿Se acuerdan? Algunos nacieron en el Evangelio y no practicaron esa vida mundana afuera. Pero los que practicaron la vida mundana afuera saben lo que es el sufrimiento que provoca eso allá. Entonces, querer volver allá. ¿Quién quiere volver allá? Nadie, ¿cierto? No quiere volver. Pero si se descuida, puede volver. Si se descuida, puede volver. Puede volver. Si el creyente se descuida, puede recaer. Bueno, entonces, dice que éramos por naturaleza hijos ¿de qué? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted ahora, ya cuando uno está en el camino del Señor y todo, uno ve a la gente de afuera y dice, que el Señor venga pronto y nos lleve, porque esto está. Pero qué tal que ahora, 50 años, Dios hubiera escuchado las oraciones de los hermanos. Usted y yo nos hubiéramos quedado por fuera. ¿Cierto? Si ahora 60, 70 años atrás los creyentes decían, Señor, venga pronto. Y hubiera venido. Entonces no debemos orar así. Más bien debemos orar ¿cómo? Señor, así como me salvaste a mí, así como me perdonaste a mí, Señor, extiende tu gracia y haga que puedan entender esos pecadores y se conviertan. Aquí tenemos amigos esta mañana. Ustedes quisieran que el Señor viniera ahora, ya.
¿Qué dicen los hermanos? ¿Que venga ya? No. ¿Quiere que los amigos se bauticen? Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces hay que reconocer de dónde nos sacó el Señor. Pero por naturaleza, mire, por naturaleza éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Mira, hay personas que nunca pensaron matar a alguien. Nunca pensaron eso. Matarle a otra persona. Algunos dijeron eso, pero llegó el día que mataron a otro. Por una reacción de su naturaleza. Yo conocí a un señor que era todo un caballero. Y un día en una borrachera, dice la gente que se enlaguna mentalmente y mató a otro. Cuando la policía fue por él el otro día a la mañana, allá a la casa, él dijo, ¿y por qué me van a llevar? ¿Qué hice yo? No, señora, ya le explican. Entonces, la naturaleza, mire, la naturaleza pecaminosa. Entonces, es necesario tener una nueva naturaleza. Es necesario tener una nueva mente. Pensar como piensa Dios, como piensa. Dios nos dio la mente de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, ahora vamos a mirar el otro texto, a ver. Todavía nos quedan unos minutos aquí para pensar en el otro texto. ¿Cuál es el otro texto? El de Pedro, ¿cierto? Vamos a mirar el de Pedro, a ver. Ahora Pedro está haciendo una reflexión. Y dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez. ¿Qué pasó? Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y sigamos leyendo todo para que veamos. Y aquí ya está mucho más claro lo de la naturaleza. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ayúdenme a pensar. Ustedes están pensando ahí, ¿cierto? Ustedes están estudiando, están pensando. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y hay dos ejemplos ahí bien malucos, ¿cierto? Malucos. ¿Alguna vez ha visto esto? Es maluco ver a un perro comiendo otra vez lo que... ¿Cierto? Eso no se puede hablar antes del almuerzo. ¿Cierto? Lo del cerdo o el marrano no es tan cierto. Hay por ahí la historia de alguien que quiso tener un marranito de mascota y lo bañaba pero apenas se descuidaba, al pantano otra vez. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la pregunta esta mañana? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la necesidad que tiene una persona?
Por eso comenzamos diciendo lo que Dios nos ha concedido. Y esta mañana también hablamos sobre la revelación que Dios nos ha dado. Y en la cual Juan habla ya en capítulo 2 de su primera carta. Y dice, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que la unción misma os enseña. Y vea las formas que se usan para hablar de lo mismo. Para hablar de lo mismo. De esa obra que hace el Espíritu de Dios. Y aquí leímos hoy lo que el Espíritu de Dios nos ha concedido. Para saber lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué la predicación del Evangelio no es para obligar a ninguna persona? Y ninguna persona se tiene que sentir obligado, ni intimidado. No. La predicación del Evangelio es precisamente para que la gente conozca y la gente pueda llegar a reconocer lo que significa el hecho de que Dios en su misericordia haya participado de nuestra naturaleza humana. Dios se manifestó en carne. Les digo esto la gente aquí en la tierra, mientras estemos aquí, la mente no va a alcanzar para entender esto. Entendemos un poco. Pero cuando tú estés y estemos en el cielo, estemos con Cristo viviendo por la eternidad, usted va a entender. Y usted va a comprender. Y allí comprenderemos la grandeza de eso. Porque fue para hacer posible. Él vino, oiga, Dios, que habita la eternidad, vive en la perfección absoluta, santo, tiene todo el poder. No sabemos cuántos mundos tiene. Sabemos solo de este. Pero es ilimitado. No tiene límite el Señor. Y vino y se manifestó en carne y vivió aquí entre nosotros. Oiga, se pareció a nosotros. Para que nosotros lleguemos a ser semejantes a Él. Dele gloria a Dios. Eso es muy grande, eso es muy grande. Eso es muy grande, muy grande. Eso es muy grande. Por eso el apóstol con esas palabras que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Un día, cuando estemos en el cielo, con esa comprensión perfecta, con esa mente ya transformada absolutamente allá, comprenderemos. Por eso, todos los días tendremos un canto nuevo. Esa dinámica eterna en el cielo, dinámica eterna en el cielo, un canto nuevo. Oiga, allá no se dirá, no cante más ese que ya lo han cantado mucho. No, sino que el canto, oiga, eternamente, eso es perfecto allá. Alabanzas a Jesús. Entonces, aquí encontramos que hay unos aquí, oiga, tremendo esto. Vea cómo la interpretación de las Escrituras. ¿Cómo nos dimos cuenta de lo que está diciendo aquí en Pedro? Hay gente que llega a cambiar cosas. Eso es lo que está diciendo el texto. Hay gente que llega hasta cambiar la conducta por su esfuerzo.
Vea, y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y yo a veces pienso esto en tantas religiones que hay hoy día, que sacan a las gentes de un estado y los llevan ciertamente hasta tener una buena conducta. Pero su naturaleza es la misma. Y el perro es perro. Y el cerdo es cerdo. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. ¿Qué dijimos al principio de la predicación? ¿Cuál es la necesidad? Tener una nueva naturaleza. ¿Puede el perro llegar a tener otra naturaleza? Por eso los animales, usted sabe que hay animales muy lindos, pero dice, ese tigrito tan lindo, pero así pequeñito, pero no lo puede tener. Y hay gente que ha llegado a tener esa serpiente que comen la gente. Y apenas está grande. Sí, por ahí había un comentario de una señora que consultó a la persona, un médico, para que le dijera sobre la serpiente que no quería comer nada. Serpiente grande que tenía en la casa. Digo, preparé porque está preparando para comérsela a usted. Por eso no recibe comida. Ellos duran hasta 6 meses sin comer, 4 meses. Se preparan, se la va a comer a usted. La naturaleza. Mis amados amigos, usted necesita que Dios haga algo en su vida. Necesita que Dios haga algo en su vida. La religión no podrá. La religión no podrá. La ciencia no podrá. Tiene que ser la voz del Hijo de Dios. Los que oyeren la voz del Hijo de Dios vivirán. Tiene que ser que uno pase por un lugar de estos, donde se predica el Evangelio, y usted pueda oír. Usted pueda oír la voz de Dios. Esa voz, esas palabras de Jesús a Nicodemo. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y luego Nicodemo pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Pero usted puede hoy beber. Usted puede hoy beber de Cristo. Solo que usted diga, yo tengo sed. Alabanzas a Jesús. Vamos a orar esta mañana, por la fe lo digo, vamos a orar por una persona que esté aquí en este auditorio y quiera tener una nueva naturaleza. Dice el apóstol Pedro que Él nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Miren, hermanos, ustedes que son convertidos, les digo, esa manera de pensar usted, esa manera de rechazar el pecado, esa manera de orar, esa manera de servirle a Dios, eso se lo dio Dios. Eso lo dio Él. Nos hizo renacer. Póngase de pie, iglesia del Señor. Y vamos a orar por una persona, no sé quién es. Una persona no bautizada, no convertida, que esta mañana
quiera tomarse un vaso del agua de la vida. Quiera acercarse a la fuente que es Cristo. Si hay alguien aquí, le invito a levantar su mano conmigo. Levantar su mano. Levante su mano. Si hay alguien aquí, si hay alguien allá en la casa, allá donde están la gente conectada, los hermanos, los amigos, viendo y oyendo esta predicación, la iglesia quiere orar por una persona. Si hay una persona aquí que quiera levantar su mano conmigo y decir, yo quiero tomar un vaso. ¿Hay alguien aquí? Yo le invito a venir aquí al altar. Venga. Venga y arrodíllese que la iglesia va a orar por usted. Cristo es la fuente. Así se nace espiritualmente. Se nace. Físicamente se nace. Pero hay que nacer espiritualmente. Y se nace acercándose. Especial. Todo lo que sabemos orar, vamos a orar. En este momento. Vamos a orar. Ese es un milagro, es el gran milagro. Es un milagro maravilloso que sucede. Sucede ese milagro y hoy ese milagro puede suceder aquí en la mente, esa mentalidad. Y eso es lo que el apóstol dice, y Él os dio vida. Una orden del cielo. Es una orden del cielo que los pecadores se levanten, que vivan. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por habernos impartido, Señor, por haber renovado nuestro entendimiento, por haber cambiado nuestro sentir, por habernos dado ese carácter de Cristo. Señor, hoy presentamos a estas personas que han venido aquí al altar. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu poder es grande y tú haces ese milagro grande, Señor. En el nombre de Jesucristo, su mente sea cambiada, su manera de pensar, se renueve su entendimiento, sean abiertos los ojos espirituales, puedan ver a Dios, puedan ver su gloria, puedan creer que tú eres el Salvador del mundo. Aleluya, aleluya.